Compañeros, me da mucho gusto saludarlos. Vamos con la segunda semana de este curso y casi a punto de terminar la primera unidad. Y vamos a continuar con un tema que es bien importante, particularmente cuando hacemos educación a distancia. Es el tema de la curaduría. Es un término que viene de la antigua Roma, luego en el siglo XX se popularizó con los museos, por eso elegí esa imagen para presentarlo. Eh, es decir, es el acto de seleccionar y poner en orden contenidos que no hemos creado nosotros, que, bueno, en los museos tiene relevancia, en las galerías, porque un personaje que conoce el espacio donde lo va a presentar, que conoce la obra del artista, pues va a su taller, selecciona las piezas, de una colección de 200, selecciona 50 y tiene que montar una narrativa pensando en el espacio donde lo va a presentar, ¿no? Entonces él decide las emociones con las que va a jugar con la gente, asumiendo que van a entrar por un lado y es lo primero que van a ver, y luego lo segundo, y luego lo tercero, y así, ¿no? Entonces, son tan relevantes estos personajes que en algunas ocasiones dicen, bueno, sí, esta es la obra de Picasso, pero curada por esta persona. Se convirtieron en una especie de editores de experiencias para los museos y los espacios abiertos al público, ¿no? Eh, Cuando llega el tema, el mundo de la educación a distancia y del Internet y que empezamos a compartir cosas, el tema de la curaduría educativa empezó a ser relevante por un montón de razones. Vamos a explorar las principales y, bueno, hay muchos autores dicen cómo hacer curaduría. Voy a tocar los elementos básicos porque no es un curso específicamente para esto. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con tecnología abreva mucho de esta práctica, ¿no? Entonces, pues vamos a ello. ¿De dónde viene el término de la curaduría en general, no? Eh, un proceso de clasificar y organizar grandes cantidades de contenido que regularmente está en la web y presentarlo de una manera organizada y que tenga cierto significado. Esto lo dijo Deloitte, esta empresa investigadora, que una de sus cualidades o una de sus áreas de expertise es precisamente eso, ¿no? Hacer comparaciones entre cosas y poder presentar eh, opciones coherentes en un mundo de información disponible. Ahora, particularmente en el mundo educativo, ¿qué observamos? Pues de entrada el propósito del aprendizaje. De eso no nos podemos desprender, ¿no? No presentamos cosas simplemente por el hecho de ser interesantes, aunque preferentemente deben serlo. Lo que nosotros estamos presentando apoya un momento en un curso donde es importante que expliquemos algo. También tenemos que observar que vamos a un nivel específico. No es lo mismo hablar con un estudiante de posgrado, de licenciatura o uno de secundaria. Entonces, pues algo que tenemos que comprender es que no todo es para todos. También importantísimo, pues que tengamos posibilidad de compartirlo. Esto tiene algunos elementos que ya veremos un poquito más adelante. Pero de nada nos sirve que encontremos un material sensacional si no tenemos la posibilidad de compartirlo tal cual, ¿no? Eh, y bueno, finalmente es un acto pedagógico, ¿no? Y como acto pedagógico tenemos un elemento didáctico en cuanto a la técnica y la forma de emplearlo, que puede hacer la gran diferencia. Una pieza muy sencilla puede ser sumamente enriquecedora si está bien montada dentro de un curso. Y al revés, la mejor pieza del mundo la echamos a perder si no la integramos de una manera correcta. Eh, Esto lo aprendemos mucho con el tema de las iteraciones, ¿no? Eh, Damos por primera vez un curso, probamos una pieza, vemos si funciona o no funciona. A la siguiente iteración hacemos pequeñas modificaciones y así, hasta que tenemos algo perfectamente depurado, ¿no? Para el nivel específico en el que nos estamos moviendo. A mí me ha sucedido que de repente una clase de posgrado la bajo a nivel licenciatura algunas cosas y me queda muy corto, ¿no? Veo muy confundidos a los estudiantes. Y al revés, de repente cosas que utilizo en licenciatura me las llevo al posgrado y pues los aburro, ¿no? O sea, no,
Oye, dame un poquito más de nivel. Entonces, ¿por dónde está el desarrollo del proceso de la curaduría? Básicamente lo vamos a partir en tres grandes mundos. Por un lado, pues todo inicia con la búsqueda, ¿no? Empezamos a googlear, a utilizar las redes sociales, YouTube, las revistas académicas. Buscamos ese contenido que nos sirva para lo que estamos expresando en una clase. Aquí me lleva a un elemento fundamental, la parte legal. Es decir, de hecho vamos a abundar un poquito más en esto también, pero la parte legal es importante porque si yo tomo un contenido que tiene ciertas restricciones, no le puedo pedir a los estudiantes que hagan ciertas cosas con ese contenido. Eh, esto es importante porque al final del día, esta parte legal es la que puede meter en problemas a los estudiantes. O a nosotros va a depender mucho del contexto en el que lo estamos compartiendo, ¿no? Si tomamos un elemento y lo usamos en el aula donde nadie se entera y donde las cosas no van a salir de ahí, pues da un poco igual. Eh, pero cuando ya estamos en el mundo del Internet y que las cosas pueden ser compartidas, aguas, ahí sí hay demandas. También hay un elemento técnico, porque pues igual, ¿no? De nada nos sirve tener esa gran pieza que nos funciona perfecto, pero si técnicamente nos la podemos compartir o si los estudiantes no pueden trabajar con ella. Uh, no sé. Ahí está un video que está en 4K y quiero que editen una pieza, pues ¿quién tiene para hacer edición 4K, no? Habrá estudiantes que sí tienen la supercomputadora que les acaban de regalar, eh, pero habrá quienes están haciendo la lucha con un celular. Entonces, esta parte técnica es bien importante observarla porque representa un hándicap fuerte para ciertos estudiantes, sobre todo los menos privilegiados económicamente. Eh, Eso apenas mientras estamos buscando. Es decir, ya tengo un objetivo, quiero enseñar esto, ahora busco y que encaje con las dos cosas, lo legal y lo técnico. Es decir, que me faculte que puedo utilizar. Avanzamos con la parte pedagógica y didáctica, ¿no? El darle sentido a esa pieza. Eh, Puede ser un sentido estrictamente instruccional, eh, como los videos tutoriales. Muchos de ustedes mencionaron que pues en YouTube aprendieron cómo pintar, cómo hacerse el nudo de la corbata, cómo cocinar algo. Está perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que estamos viendo una serie de pasos ordenados donde primero haces esto, luego esto, luego esto, luego esto. Les llamamos un sentido instruccional donde pues el objetivo empata perfecto cuando buscamos que un estudiante aprenda un procedimiento. Pero también tenemos otro tipo de sentido, que es el sentido contextual. Cuando lo que estamos viendo no está, está relacionado, pero no de forma directa con el objeto. Es decir, uh, digamos que yo le pido a un estudiante que vea una película, porque lo que yo quiero que observe es el maquillaje, específicamente, ¿no? La película no habla de maquillaje, puede ser algo, no sé, algo de época del siglo XVIII, pero quiero que observen ciertos elementos, o las dinámicas sociales, o la decoración, o la fotografía. La pieza no habla de eso, sin embargo, sí me sirve como un ejemplo para mostrar otro tipo de cosas. Aquí utilizamos mucho, depende mucho de cómo está planteada la actividad, ¿no? ¿Qué información sembramos antes? ¿Qué pedimos observar? ¿Qué pedimos trabajar? ¿Y qué vendrá después del consumo de la pieza o durante el consumo de la pieza? También dependerá mucho del tipo de pieza, ¿no? No es lo mismo trabajar con un audio, con un video, con un texto, con una revista académica, con un libro. En fin, es el momento, esta parte del sentido, cuando hacemos la integración buscando el objetivo a partir de algo que los estudiantes pueden manipular. Fácil. Y avanzamos con la parte final, la parte de la integración, la parte de compartirlo con los estudiantes eh, pues para que ellos puedan hacer uso del material. Y hablamos también
en esta parte de una integración pasiva, que es básicamente cuando le estamos diciendo, mira, tú vas a ver la película y mañana aquí en clase o la próxima semana la vamos a comentar sobre ciertos elementos, ¿no? No te estoy pidiendo una reacción en particular, simplemente es como esas tareas que nos dejan así como sugerencia, ¿no? Ahí si tienen tiempo, por favor lean, ¿no? O incluso profesores que se ponen muy estrictos de que antes de esta clase tienen que leer este artículo, pero luego no hay un seguimiento, en algunos casos, ¿no? Si leyeron o no leyeron, no tengo manera de supervisarlo. Eh, Caemos al receptor pasivo, y no es que sea malo, es un recurso, pero sí es una integración que deja mucho espacio a la evaluación posterior. No tengo muchas certezas de que lo que se solicitó en el aula o en la instrucción realmente sucedió. También tenemos la integración interactiva. Eh, Cuando nosotros le pedimos al estudiante, mira, a partir de esta pieza vas a generar este tipo de productos que son los que yo voy a utilizar para poder revisar si realmente consumiste este contenido. Entonces, la búsqueda, el sentido y luego compartirlo, integrarlo de alguna de estas formas. Es, digamos, un esquema sumamente básico. Ahora, si ustedes buscan el acto de la curaduría o la curaduría en educación, pues se van a encontrar chorrocientos mil artículos de otros 20,000 autores que cada quien trae su fórmula. Cada quien dice, no, es que tiene que ser de esta manera o de esta otra. Personalmente, yo creo que esto es plastilina, lo podemos moldear a como es necesario, y estos elementos que les estoy colocando acá son los mínimos indispensables a observar. Eh, lo legal, porque no queremos meterlos en un problema, el sentido, pues porque estamos buscando un acto pedagógico, y la integración, porque de alguna manera está ligado con otro elemento fundamental que es la evaluación. Nosotros tenemos que tener cierta certeza de que lo que estamos solicitando como parte de un programa, pues se realice. Porque si llegamos al final de un programa y no tenemos el avance deseado, pues lo más seguro es porque no haya habido las evaluaciones en los momentos correspondientes. Ahora, ya busqué, ya encontré. ¿Qué reviso? ¿Por dónde empiezo la revisión? Pues para empezar, en la parte legal, tenemos el famoso tema del copyright, ¿no? Eh, Cuando tenemos una pieza, un texto, una noticia, un libro, un capítulo de libro, un video, una película, lo que sea, y dice que tiene copyright, esto significa que para poder utilizar ese material le tenemos que pedir permiso al autor o pagarle, o a las dos, depende, ¿no? Sé que suena complicado, que suena duro, eh, pero hay ocasiones, me ha tocado estar de los dos lados, de ser el que pide permiso y ser el que da permiso. Eh, Muchas veces simplemente explicar, oiga, me permite utilizar esta pieza para una clase porque voy a hacer tal cosa. Es raro que un autor diga que no. Eh, Dependerá mucho, ¿no? Obviamente, si tocan la puerta de George Lucas y dicen, oye, préstame Star Wars, pues ahí sí nos estamos metiendo en broncas, ¿no? Pero cosas cotidianas, no sé, para cosas sencillas, para propósitos didácticos, digo, la educación es muy noble, todos los autores lo entienden así, y lo van a ver con buenos ojos, ¿no? Bueno, esto cuando encontramos piezas que tienen copyright y que no le podemos sacar la vuelta y que queremos que sea esa pieza. Yo recuerdo particularmente un caso con un buen amigo que es director de cine, que cuando estaba produciendo su primera película, eh, tocó la puerta, quería una canción en un puente, quería avanzar la historia y tal, y quería una canción. Entonces tocó la puerta de de la disquera que tenía los derechos de autor, y le dijeron, sí, claro, úsala, pero páganos estos millones de pesos, ¿no? Que por supuesto no tenía. Plan B. Eh, Otra canción que también, que no le funcionaba tanto, pero también funcionaba, tocó la puerta y le dijeron, pues sí, úsala adelante. Entonces, realmente uno no sabe qué se va a encontrar del otro lado de la puerta.
A nosotros como medio de comunicación, por ahí leyeron que yo dirijo un diario en línea. De repente cuando hay noticias en Ensenada que trascienden al mundo, temas muy fuertes, pues de repente recibimos correos electrónicos de todas partes, ¿no? De diarios de Francia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos. Oye, permíteme utilizar tu texto de tal, vale, ¿no? Eh, Aunque pues están marcados como copyright, pero pues simplemente ten la decencia de decirme que lo vas a utilizar, ¿no? Y pues ahí dame el crédito. Eso por el mundo del copyright. Ahora, se pone más interesante con una cosa que se llama copyleft, que es algo así como que te doy derecho, pero también debes darlo. Esto viene de una filosofía del software libre, por ahí uno de los máximos exponentes, si no es que el creador, no estoy seguro, se llama Richard Stallman. Es un personajazo, a mí me tocó conocerlo en 2012 en un evento en Tijuana, donde yo estaba trabajando. Eh, no usa celular, bueno, no sé si ahora, pero en aquel tiempo no tenía cuenta de banco, no usaba celular, y se presentaba así, ¿no? Como un hombre que vive de la tecnología, porque está ligado a sistemas operativos de software libre, pero que no está siendo observado. Él decía que él se sentía en el Big Brother, bueno, toda una narrativa muy compleja y muy interesante. Eh, pero él, a donde lleva su filosofía y por donde se fue este mundo del copyleft, es decir, yo te estoy dando derecho de que uses mi pieza para lo que tú quieras, siempre y cuando el derecho que yo te doy, tú también se lo des a otros. Es decir, si yo te doy algo gratis, no se vale que tú tomes esto gratis, lo conviertas en algo de pago y luego quieras cobrar por eso. O sea, si yo te lo doy gratis, lo que hagas, pues tú también dalo gratis. Eh, es como contraintuitivo de repente de que, oye, pues ¿por qué voy a trabajar gratis por algo? Bueno, pues si lo que quieres es cobrar, pues es justo que lo pagues. Es normal, ¿no? Vas a hacer negocios y bueno, pues alguien más ya hizo algo por las mismas razones que tú. Por ejemplo, para temas de producción donde necesitamos clips de video, eh, hay un montón de bancos de imágenes que son baratos, fáciles de comprar. Y ahora con la inteligencia artificial, pues, ¿qué les cuento, no? Si tenemos una idea y tenemos alguna aplicación, pues podemos pedirle ese clipcito de 5 segundos y luego pegar muchos clipsitos y hacer una película completa. De hecho, con el tema de la inteligencia artificial y los derechos de autor, se está abriendo todo un tema que apenas está en evolución. Parece mentira, pero acabamos de cumplir apenas 3 años de que se liberó ChatGPT. Eh, bueno, en fin, es otra historia. El caso es que el copyleft es la parte filosófica. Mientras copyright te dice, sí, pídeme permiso o págame, o las dos, copyleft dice, te doy derecho, pero te pido que tú también des el mismo derecho que yo te estoy dando. Ahora, Creative Commons, que no se confunda con copyleft, que es solamente la parte filosófica, por llamarla de alguna forma, el Creative Commons es ya un mecanismo jurídico. Es un sistema de licencias que ya tiene ciertas permisos o restricciones que van implícitas. Y esto nos funciona muy bien porque nos dice exactamente a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Eh, Se organiza digamos, por bloques y luego se dan ciertas combinaciones. Por ejemplo, cuando vemos BY, el by, el por, eh, es un requisito de atribución. Esto lo traen casi todos, ¿no? O sea, lo vas a usar, sí, dame crédito. Nada más, llégale, úsalo, lo que quieras. Pero di que me usaste, porque pues es la forma en la que yo también me doy a conocer a través de tu trabajo. Otra, pues es esta obligación, esta obligatoriedad de que se comparte bajo los mismos términos. Una cosa es la filosofía, otra cosa es que quede expresado en un tipo de licencia, ¿no? Eh, si la pieza ya viene así, pues, o queremos que se exprese con esos derechos, o utilizamos algo, es donde se plasma legalmente esa obligatoriedad.
Otra, ¿no? El uso no comercial. Yo puedo decir, esto compártanlo de manera no comercial, eh, puedo compartirlo de manera comercial, en fin, cuando hago explícito que no es comercial, entonces ahí ya estamos colocando un candado, ¿no? O el autor que lo hizo colocó ese candado. Eh, También la posibilidad de las obras derivadas, ¿no? Si yo tomo una pieza eh, y le hago una modificación y luego la libero, eh, o yo no quiero que suceda eso, pues lo prohíbo, ¿no? O sea, puedo agregar esa restricción para que no se manipule lo que yo estoy haciendo. Es decir, tú tomas la obra, úsala, colócala, pero no le muevas. O si no lo marca, pues tú tómala, usa, hazla cachitos, toma el cachito que quieras, vuélvelo a pegar de otra forma y pues yo te estoy dando chance de que lo hagas. Como pueden ver, es un mundo de posibles combinaciones. Y en la parte técnica, pues recordar, ¿no? Pues, los estudiantes no son Hollywood. No todos tienen los recursos para moverse con superproducciones o con cosas demasiado elaboradas. Yo sé que hay manera de pedir que se haga el esfuerzo, pero hay límites. Y eso tenemos que observar. Entonces, entre las restricciones legales y las restricciones técnicas tenemos una ventana de oportunidad donde podemos trabajar, seleccionar material y pedir a los estudiantes que hagan algo. Ahora, en cuanto a los tipos de integración, podemos apostar por una integración pasiva, eh, es decir, yo te pido que leas, no hay ningún registro, no se deja absolutamente nada, pero después tendré que ejecutar algún tipo de dinámica para comprobar que esa lectura solicitada se haya realizado. Es lo que sucede de forma regular en todas las aulas, en todas las clases, ¿no? Profesores que sugieren contenido y les dan la bendición. Hay tú y tu conciencia si lo haces. Si lo haces, te va a ir muy bien. Si no lo haces, pues ya veremos después. La integración interactiva es la que resulta más interesante y ahora tecnológicamente posible, porque pues tenemos un montón de juguetes que nos permiten eh, colocar esos elementos que nos permiten que la mediación pedagógica sea mucho más sencilla o más posible o simplemente posible. Podemos, por ejemplo, apostar al consumo selectivo, es decir, te pongo una serie de elementos, eh, no solamente uno, sino muchos, y obviamente con la interactividad cada estudiante puede elegir en qué orden los ve y qué forma y cómo trabaja con esos contenidos. Recordemos que la teoría del caos está muy asociada a todo este tema del conectivismo, ¿no? Que pues, esto forma parte. También podemos utilizar herramientas como Perusal, como hipótesis, eh, para marcajes. Es decir, a partir de una pieza, yo te pido que en esa pieza genere ciertos elementos que luego me van a permitir ir a revisar si se cumplió lo que se solicitó, ¿no? ¿Dónde veo la interacción? A través de los marcajes. Un particular tipo de marcaje es la interacción dialógica, como lo que sucede en los foros, ¿no? De publicas, respondo. Ahora con estas plataformas, publico el documento, coméntalo, alguien más lo comenta y entonces ahí se va estableciendo el diálogo. ¿Qué es lo que yo evalúo? Pues la calidad del diálogo, cómo va funcionando. También la manipulativa, ¿no? Esto es la típica de los simuladores, que pues ahí está el simulador, juega con él, ¿no? Te pido que logres hacer tal cosa. Y ahí está uno picándole botoncitos y moviéndole palanquitas para que funcione y para entender qué está detrás de un fenómeno, cómo funciona la máquina, cómo funciona un órgano, en fin, las cantidades de simuladores y de piezas interactivas hay un montón. Ahora con inteligencia artificial, tener un simulador a la medida de cualquier tema, pues ya es una posibilidad. De hecho, vamos a hacerlo más adelante.
Y desde luego, pues la creativa, ¿no? Que es cuando pedimos a un estudiante que tome una pieza y a partir de esa pieza haga otra. Eh, el rey de todo esto es el video. Es decir, haz un documental, haz un anuncio, haz un algo. Y esto es poderoso porque implica una reinterpretación de la realidad. Es decir, yo tomo una pieza y para poder generar una nueva, pues tuvieron que suceder un montón de conexiones neuronales, un montón de nuevas formas de entenderlo para poder expresarlo. Entonces, digo, recordemos que leer y expresar o escuchar y expresar, pues son funciones neuronales distintas, ¿no? En ese puente estamos dejando huellas dinámicas que tienen que ver con conocimiento. Y así funciona el acto educativo, bajo estas premisas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué toca hacer el día de hoy? Pues toca esto, curar e integrar. Pensé en pedirles algo que tuviera que ver con sus materias, que los médicos me contaran el funcionamiento del hígado o que los de literatura me hablaran otra vez de Pedro Páramo. Eh, pero dije, no, mejor vamos a meterlo directamente a este tema. Digamos que el objetivo es enseñar a estudiantes la importancia de comprender estos temas de los que acabamos de hablar, de derechos de autor, de copyright, copyleft, Creative Commons. Vamos a suponer que esto es el objetivo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué tienen que hacer? Buscar en internet recursos para utilizar como material didáctico. Los que ustedes quieran. Podría ser texto, podría ser un podcast, podría ser video, podría ser lo que ustedes quieran. Eh, ah, en el caso del video, cuando ustedes hacen una búsqueda en YouTube, por ejemplo, eh, hay un apartado que les arroja toda la serie de resultados y van a ver del lado derecho un botoncito que dice filtro. Si ustedes le dan clic ahí, filtro, les va a desplegar la cantidad de opciones, ¿no? Que si 4K, que si cómo lo quieren y tal, ¿no? Ahí está el apartado Creative Commons. Pueden seleccionarlo y entonces los resultados que les va a dar YouTube son resultados que ya tienen esos permisos para poder trabajar con ellos. Entonces, si van a buscar, y para que no se atoren con esta parte legal, pues preferentemente contenido que venga con todas las bendiciones de los despachos jurídicos de Nueva York, ¿no? Después tienen que decidir cómo lo van a integrar. Si es como consumo selectivo, si van a pedir marcajes, si van a pedir un diálogo, si lo van a manipular porque es un simulador, si lo van a utilizar como una base para una reinterpretación creativa, en fin, aquí ya estamos en el terreno del mundo Lego, del mundo Minecraft, del mundo plastilina, del mundo hágalo usted mismo, porque lo que estamos planteando es que la pieza nos va a hacer, nos va a servir como una base para todo lo demás. Después, pues hay que diseñar la actividad completa, porque por más buena que sea mi idea, no se puede quedar solamente en buenas intenciones, ¿no? Tengo que dar una serie de instrucciones que le tendría que explicar de manera regular a un estudiante, lo que ustedes han visto 1000 veces en Blackboard. ¿Dónde encontrar los recursos? Con los enlaces, con el documento para descarga. Vamos, ponerle fácil esa parte para que no venga el pretexto de, uy, es que no encontré, ¿no? No encontré el libro que pide. Pues ahí estaba el enlace, güey. Ah, tenemos que limpiar de piedras el camino para que el acto pedagógico funcione. Después, bien clarito, ¿qué debe hacer el estudiante? Esta secuencia instruccional donde decimos, mira, para que este acto pedagógico funcione, obvio, no lo decimos así, pues tienes que hacer esto, ¿no? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran. Y finalmente, ¿cómo lo vas a evaluar? Porque, es algo que llamamos el entregable, ¿no? Es, a ver, ya pedí que lean, ajá, ¿y cómo lo reviso? ¿Cómo lo superviso? O ya pedí que editen un video y pedí un documental de 40 minutos. A ver, tienes 10 estudiantes, vas a pasar 400 minutos revisando ese material. Yo creo que no. Entonces, de repente también hay profesores
que se pasan de rosca y piden cosas eh, complejas de realizar, imposibles de evaluar. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, porque si estamos ofreciendo un contenido didáctico y conduciendo una clase, pues la evaluación es importante. Y tener la calidad, el tiempo de calidad para poder evaluar también es importante. Luego cometemos errores como evaluar con mucho detalle lo primero que vemos y los que están al final, ya sí, 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 ya bien, ¿no? O ya ni siquiera los vemos. Y todos tenemos historias con profesores que nos dieron muy buena retroalimentación, de hecho son los que más llevamos en el corazón, y profesores que jamás nos pelaron, ¿no? Entonces, aquí también depende mucho de en qué tipo de profesor se quieren convertir. Por eso hay que observarlo como algo que es deseable que esté planteado desde el inicio. Si nosotros sabemos que la dinámica de evaluación va a ser complicada, pues ya vamos reservando que esa evaluación sea en un momento donde tengamos tiempo de calidad suficiente. Si de repente podemos tener prácticas donde la evaluación sea muy rápida, sea muy confiable y muy rápida, pues son sanas, nos permiten utilizar el tiempo para otro tipo de cosas. Entonces, pues eso es todo. Espero ver sus tareas. Ya ese es el penúltimo tema. Eh, Uno más, terminamos unidad uno y arrancamos esta misma semana con unidad 2, ya para empezar a jugar un poquito más con estos aparatos y estos softwares y estos programas y estas cosas que hacen bien divertida, bien interesante y bien eficiente esta actividad tan hermosa que es estar conduciendo un grupo. Por lo pronto, pues les dejo un saludo, espero ver sus tareas y nos vemos pronto. Bye.